Pues muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este seminario de ciberseguridad. Específicamente estamos ya hablando de la sesión número 12. El tema de hoy es respuesta a ciberincidentes, entendiendo la anatomía de un ciberataque. Y para eso tenemos a un invitado de lujo que nos acompaña y que viene desde el Centro de Ciberseguridad de Citum Telmex, el cual pues yo no lo voy a presentar. Para eso quiero que nuestra querida Esther Lugo, coordinadora del Grupo de Seguridad de la Información del Comité ANUYESTIC, lo presente, nos dé su semblanza y en adelante modere este seminario web. Agradecemos de verdad la gran participación del Centro de Ciberseguridad de Citum Telmex y por supuesto de todos los aquí presentes. Enhorabuena y pues bienvenida, Esther. Muchísimas gracias, maestro José Luis. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Como ya bien lo dijo el maestro José Luis, tenemos en esta ocasión para el mes de noviembre que estamos tratando la temática sobre gestión de incidentes para nuestros seminarios quincenales. Tenemos en esta ocasión el gusto de contar con la participación del maestro Ricardo Ali Barrera Arteaga, quien es Cybersecurity Incident Handler en el Centro de Ciberseguridad de Citum Telmex. El maestro nos presentará este webinar titulado Respuestas a Ciberincidentes, entendiendo la anatomía de un ciberataque. Me permito leer a continuación su semblanza. El maestro Barrera es egresado de la licenciatura en Ingeniería en Electrónica y de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de México y de la Maestría en Seguridad de Tecnologías de la Información de la misma institución educativa, Campus Marina Nacional, en el año 2009. Se ha desempeñado por más de 10 años en áreas directamente relacionadas a seguridad en tecnologías de la información, llevando a cabo actividades de liderazgo en la entrega de servicios, gestión, monitoreo, investigación y análisis de amenazas avanzadas de seguridad. Fungió como Process Manager de seguridad en Citum, encargándose de dar cumplimiento a nivel operativo del proceso de manejo de incidentes de seguridad, garantizando el apoyo al cumplimiento de SLAs, mejora continua y difusión permanente del proceso de respuesta a incidentes de seguridad dentro del SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad, siempre alineado a estándares y códigos de mejores prácticas internacionales de la industria de TI, tales como NIST, CERT-CC, ISO 27001, ISO 27032, ENISA, MITRE, ITIL, y COVID, por mencionar solo algunos. Actualmente se desempeña como Cybersecurity Incident Handler en el Centro de Ciberseguridad de Citum, realizando diversas funciones desde análisis de intrusiones, análisis de malware, respuesta a incidentes de seguridad, gestión de ciberriesgos basados en inteligencia. Pues bien, esta es la semblanza de nuestro querido ponente, el maestro Ricardo Barrera. Bienvenido, maestro, y adelante con su presentación. Excelente, pues muchas gracias a todos. Voy a proceder en compartirles mi presentación. Ahí nada más de favor me indican cuando puedan ver mi presentación. Perfecto, ya se ve la presentación. Excelente, pues ¿cómo están todos? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Muy contento con la invitación que cordialmente nos han ofrecido los organizadores. En verdad, espero que esta charla pues sea entretenida, divertida y sobre todo pues que sea de mucha utilidad para la comunidad que amablemente nos acompaña. Su servidor Ricardo Ali Barrera Arteaga con este tema de respuestas a ciberincidentes, entendiendo la anatomía de un ciberataque. Pues muy bien, si en algún momento me pierdo, me elevo de tecnicismos, por favor tengan la confianza de hacérmelo saber y con mucho gusto intentaré ser lo más claro, lo más, poner los ejemplos más entendibles posibles, porque sí me interesa mucho que se queden con el buen entendimiento del mensaje que pretendo transmitir. De acuerdo, muy bien. La agenda que vamos a ver en esta presentación, pues vamos a ver un panorama general de cuáles son las ciberamenazas a las que nos enfrentamos hoy en día, que efectivamente pues estamos en un mundo totalmente cambiante y en materia de ciberseguridad pues no iba a ser la excepción. Las fases de un ciberataque,
Posteriormente, plan de respuesta a incidentes de seguridad y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes me lo permiten, me gustaría comenzar de la siguiente manera, con algunos Cyber Security Facts, es decir, con algunos acontecimientos reales, datos duros que han sucedido en el entorno de ciberseguridad en los últimos años y en la actualidad. Evidentemente, pues habrá muchos más, sin embargo, me gustaron estos acontecimientos, dada la audiencia que nos acompaña, y creo que va muy ad hoc con el tema que vamos a explorar a continuación. Si ustedes me lo permiten, pues el primero de ellos tiene que ver con algunos temas en términos de cuál es el impacto que genera un evento de ciberseguridad al momento de que se materializa. Algunas cifras, algunos datos duros. El primero de ellos, en el año 2020, un ciberataque dejó pérdidas económicas equivalentes a 3.86 millones de dólares. Y asimismo, el ransomware, que es un tipo, entre otros más, de ciberataques, se estima que para el año 2021, ya a la vuelta de la esquina de concluir, deje pérdidas económicas de 20,000 millones de dólares. Y para este punto, pues, hay una reflexión muy importante que siempre me gusta compartir. Cuando se trata de invertir en materia de ciberseguridad, hay una frase que dice que el caldo no salga más caro que las albóndigas. ¿Esto qué significa? Que el costo de las medidas preventivas, pues evidentemente no salga más caro en comparación al impacto financiero, por citar uno de los tantos impactos que pudiera generar al momento de que se materialice un incidente de seguridad. Dadas las cifras anteriormente mencionadas, definitivamente hay un retorno en la inversión. Por lo tanto, no habría ni qué pensarlo. No habría ni qué pensar tanto si va a ser o no va a ser conveniente. Hay un indicador que se llama ROSI, de Return Over Security Investment, es decir, retorno en inversiones de ciberseguridad. Y definitivamente, dado el panorama un tanto desalentador, pues en el ámbito financiero, pues es totalmente una buena decisión invertir en este aspecto, que evidentemente la parte financiera es tan solo uno de los tantos componentes que conforman una estrategia de ciberseguridad y que a lo largo, pues, de esta charla estaremos platicando. Otro de los Cyber Security Facts que me gustaría compartir con ustedes es este dato que se me hace muy interesante. Cuando sucede un incidente o un cyber incidente que generalmente se utilizan de manera indistinta, existen dos momentos. El primero de ellos es cuando un atacante entra, se introduce a la red, a los sistemas informáticos de su víctima. Y un segundo momento, cuando la organización que está siendo afectada se entera y es consciente de que está sufriendo un ciberataque. Lamentablemente, el tiempo que transcurre entre estos dos momentos es un tiempo demasiado largo. Se estima que son aproximadamente 200 días entre el momento que verdaderamente ocurre un incidente de seguridad, en contraste cuando se detecta y es consciente por parte de las organizaciones. El tiempo es oro, y en materia de ciberincidentes, cada minuto puede ser un factor muy importante para determinar la continuidad del negocio y saber si una empresa seguirá operando o no. Permítanme, les comparto una anécdota con la que me gusta mucho desarrollar este punto que estoy compartiendo. Hace algunos años platicaba con un buen amigo que es médico. Específicamente platicábamos sobre una enfermedad que, desde mi punto de vista en aquel entonces, y evidentemente ha cambiado desde entonces mi manera de pensar al respecto, yo consideraba que era una enfermedad mortal. Específicamente, y pues sin más preámbulo, específicamente estamos hablando del cáncer. Yo decía, el cáncer es una enfermedad mortal. Y él me decía, desde su punto de vista médico, Ricardo, estás equivocado, el cáncer no es mortal. Yo entre mí dije, bueno, está bien, no te voy a contradecir, finalmente tú eres el médico y tú eres el que conoces, pero ahora explícame por qué dices lo que dices. Y él me decía que la situación tiene que ver
mucho con un tema cultural. Con un tema cultural de que la gente, al momento de que va al médico, sea el momento oportuno. Lamentablemente, por un tema de conciencia, por un tema cultural, entre otras cosas más, cuando acude al médico, en muchas ocasiones, y siguiendo este ejemplo que les estoy colocando, pues esta enfermedad pues ya está en una fase un tanto avanzada. Por lo tanto, pues eso lamentablemente aumenta las probabilidades de mortalidad por esta causa. De tal modo que en ese momento yo caí en la cuenta de que tenía toda la razón del mundo. El tiempo de detección lo es todo. Y el mismo ejemplo que les estoy compartiendo, en este caso del médico, aplica totalmente para cuando ocurre un incidente. Si nosotros lo detectamos oportunamente, una historia muy diferente va a ser para la organización para la cual colaboramos, así como también para nosotros. El siguiente Cyber Security Fact, el siguiente acontecimiento que quiero compartir con ustedes es acerca de cuáles son las principales motivaciones de un ciberataque. Ahí sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, excelente. Una de las principales, gracias, una de las principales motivaciones de un ciberataque, pues definitivamente son las ganancias financieras. Hoy en día, los ciberatacantes, los ciberactores, como también se les denomina en la industria de TI, se comportan como empresas, imagínense. Tienen a tal punto que tienen un área de recursos humanos que está contratando a personas, evidentemente que se dediquen a esta parte del lado del mal, porque esto es como la Liga de la Justicia, ¿saben? Hay un lado oscuro, hay un lado donde están los chicos malos y hay un lado donde están los chicos buenos. Y justamente ese es el propósito de esta charla, que ustedes se unan a nosotros, a la Liga de la Justicia, para poder preservar y prevenir, anticiparnos y poder reaccionar oportunamente cuando suceden este tipo de acciones, que son acciones a las que nos estamos enfrentando todos los días. Asimismo, entonces, para los atacantes, para los ciberatacantes, es un negocio muy redituable, es algo que no podemos esconder, no podemos ocultar el sol con un dedo. Es uno de los negocios más prolíficos para los ciberatacantes. Esa es la primera motivación, una motivación financiera. Y la segunda motivación es una motivación de ciberespionaje. Hoy en día, afortunadamente, gracias a la libertad de expresión, pues creo que esto que voy a decir, pues ya se puede decir. Anteriormente, pues probablemente era un tema tabú, pero el ciberespionaje es una realidad. Los gobiernos, en muchas ocasiones, están detrás de los ciberataques, están patrocinando de diferentes maneras estos ciberataques. A este tipo de eventos también se le conoce como Nation State Cyber Attacks, ataques del tipo nación-estado. Imagínense entonces que son ciberataques que están siendo patrocinados por gobiernos en contra de otros gobiernos, en busca de poder obtener inteligencia estratégica que contenga información económica, política e incluso militar, con la finalidad de poder dotarlos y poder tener ventaja competitiva con respecto a los demás. En el ámbito de relaciones estratégicas, por ejemplo, por mencionar algunos países, China y Rusia, que juegan un papel preponderante, son los anfitriones y son unos jugadores muy importantes en el terreno, en el campo de batalla de la ciberseguridad, pues han visto en la región de América, específicamente América Latina, como una buena oportunidad para poder ampliar sus horizontes, incrementar de alguna manera, pues, su penetración en el mundo más allá de Medio Oriente e incluso poder diversificar sus lazos políticos y económicos a través de invertir en infraestructuras en la región de América, América Latina específicamente. Hasta hace no mucho tiempo, hace un lustro, 5 años más o menos, México y China, por citar un ejemplo, sellaron diferentes acuerdos con la finalidad de poder propiciar un ambiente bilateral en términos de cooperación y de inversión comercial. Bajo esta tónica, no es de sorprender entonces que estos países,
China, Rusia, Corea del Norte, estén realizando acciones de ciberespionaje en busca de poder obtener una ventaja competitiva desde el punto de vista comercial. Y este tan solo es un ejemplo. El otro cybersecurity fact que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con cuál es el método preferido que es utilizado por los ciberataques. Hoy en día es una realidad. La ingeniería social, el phishing, el email phishing, cuando nos llega un correo electrónico, el web phishing, cuando se trata de una página web que es casi idéntica, que suplanta la identidad de un sitio legítimo con la finalidad de poder robar datos, de poder concretar un compromiso hacia sus víctimas, hacia sus usuarios, es una realidad y es el método preferido por los ciberataques, por los ciberatacantes. Asimismo, resulta que los millennials, nosotros los millennials, yo también soy millennial en ese sentido, somos los más propensos de ser las víctimas. Esto me hace un tanto de sentido porque finalmente hemos nacido y las generaciones siguientes hemos nacido en un momento, en un tiempo de la historia donde estamos totalmente conectados. El celular, la computadora se han vuelto de alguna manera una especie de extensión de nuestro cuerpo. No podemos salir de nuestras casas sin nuestro celular porque sentimos que nos está faltando algo. No podemos dejar de estar actualizando nuestro estado en determinadas redes sociales porque sentimos que no estamos viviendo. Bajo esa razón, es por ello que nos volvemos más propensos a este tipo de ciberataques. En cuanto al phishing se refiere, hay N cantidad de modus operandis como los ciberatacantes piensan que van a lograr mayor éxito en sus víctimas. Recientemente hay una campaña que se llama Sextortion Scam, correo no deseado que llega a las personas, sin embargo, pues con un tema muy interesante. Le hacen creer a las víctimas que reciben este correo electrónico que de alguna manera han comprometido su equipo de cómputo y que indagaron sus archivos y que lograron obtener videos en una situación íntima. Y que si no pagan un rescate, tal cual una extorsión, una ciberextorsión, entonces lo harán públicos hacia la lista de contactos. Generalmente el pago de esta ciberextorsión se hace a través de criptomonedas para poder realizar este rescate y resulta que muchos de los millennials caen en la trampa por alguna determinada razón. Entonces, estos son algunos de los principales factores, el por qué les comparto este Cybersecurity Fact. Finalmente, en cuanto a los Cybersecurity Facts más interesantes, y quiero que a pesar de que el ambiente, los acontecimientos, la realidad pareciera ser desalentadora, lo que les quiero compartir a ustedes es que dado los retos a los que nos estamos afrontando, las organizaciones, la alta dirección, se ha hecho cada vez más consciente de tal manera que en el futuro, y es un futuro cercano, la mayor parte de la alta dirección, el 55%, incluso más, me atrevería a decir, le van a apostar a invertir en ciberseguridad, en tecnología, y van a aumentar su plantilla de personal para poder defender ante ese tipo de ciberataques. ¿Y qué creen? Que muchos de estas vacantes pues van a ser cubiertas por ustedes, por nosotros. Y yo vengo representando una empresa que se dedica a ciberseguridad desde hace más de 20 años y sería un placer poder colaborar en un futuro en busca pues de proteger a las organizaciones, a la comunidad, a las personas ante ciberataques. Muy bien. Acabo de cambiar de slide sobre algunos casos reales. Todos los días, no hay un día que yo me despierte y diga, este día no hay noticia. Siempre hay noticia en términos de un nuevo ciberataque, de un nuevo compromiso, de un nuevo acontecimiento en esta materia. Les voy a citar algunos casos reales que me parecieron interesantes de colocar. El primero de ellos tiene que ver con Ashley Madison. Yo honestamente, yo tampoco la conocía. Va a sonar un poco chusco, pero parte de cómo quiero llevar esta conversación es que
aunque suenen algunos temas chuscos que nos hagan generar conciencia. Ashley Madison, para no hacerles el cuento tan largo, es un sitio, como otros sitios más, para poder establecer relaciones extramaritales, pero los clientes de este sitio generalmente suelen ser de alto perfil, incluso políticos, artistas, etcétera. Pues el eslogan de Ashley Madison, como lo pueden ver en el slide que les estoy compartiendo, dice: la vida es corta, ten una aventura. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso, totalmente. O sea, debo admitir que el eslogan es demasiado inspirador. Y por supuesto, sin embargo, aventura fue la que ellos vivieron. En julio del 2015, 60 gigabytes de datos fueron comprometidos de Ashley Madison, que contenían información de la empresa, como también así información de sus clientes, de sus usuarios, y el ciberatacante amenazaba con hacer pública esta información si la página y el sitio no se daban de baja, lo cual nos hace pensar que probablemente quien estaba detrás del ataque era un competidor de ellos mismos. Evidentemente, pues varios de sus clientes, pues por temor a ser expuestos ante la sociedad, pues temían este tipo de evento. El siguiente acontecimiento real, voy a tocar de diferentes aspectos, de diferentes ámbitos de la industria, tiene que ver con una aerolínea en el año 2018, British Airways, donde se comprometieron sus sistemas informáticos y como resultado, la información, los datos de alrededor de 420,000 entre empleados y clientes fue expuesta al Internet. Como resultado, los organismos de protección de datos de la Unión Europea, hoy en día conocido como GDPR, General Data Protection Regulation, que es la ley de protección de datos de la Unión Europea, multó a la aerolínea de British Airways con una cantidad de 20 millones de libras esterlinas por no haber protegido de manera debida los datos de identificación personal tanto de sus empleados como de sus clientes. Así como GDPR existe en la Unión Europea, nosotros en México, para aquellos que lo saben, recordarán, para aquellos que no lo saben, está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que nos permite garantizar a las empresas que los datos de las personas están debida y correctamente protegidos, manejados, procesados, almacenados y transmitidos, e incluso revocados, si así el dueño, nosotros, las personas, si así lo decidimos. El siguiente acontecimiento que les quiero compartir, y este acontecimiento ha sido un parteaguas que tiene que ver con los ciberataques del tipo supply chain attacks, es decir, los ataques que afectan a la cadena de suministros. Estamos hablando de una empresa con sede en Texas en la primavera del año 2020 llamada SolarWinds. Si no la conocen, les voy a platicar un poquito. SolarWinds es una empresa que a través de uno de sus softwares llamado Orion permite a las empresas poder monitorizar determinados componentes de su infraestructura de red. Es decir, permite monitorizar si sus servidores, sistemas, dispositivos en general de red están en correcta disponibilidad, es decir, si están up o están down. Permite monitorizar determinados umbrales de desempeño, por ejemplo, si el consumo de la memoria está llegando a un límite mayor a 70-80%, por citar un ejemplo de un umbral totalmente configurable por los administradores de sistemas y de redes, o incluso el tamaño en disco, si en algún momento pues el tamaño en disco de determinados servidores, sistemas, está llegando a su límite, y de esta manera lo que les permite a los administradores es poder actuar de manera preventiva y poder generar un plan de capacidad correcto. Hasta aquí, pues, el propósito está bien. Esto que les acabo de comentar es la razón de ser de este software y que es ampliamente utilizado en diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. En México hay muchas empresas que utilizan SolarWinds para este propósito. Total que, bueno, entre marzo y junio del año 2020, lo que pareciera ser una actualización de rutina que SolarWinds les está ofreciendo a sus clientes de descarguen la nueva actualización del software Orion para
pues mejoras en términos de desempeño, de seguridad, entre otras cosas, al igual que muchas otras actualizaciones de diferentes fabricantes, y que era una actualización totalmente legítima. Era una actualización que te conectabas al sitio real del fabricante, en este caso de SolarWinds. Sin embargo, lo que sucedió es que los ciberactores o ciberatacantes, que se presume, por cierto, dicho sea de paso, la atribución era del servicio de inteligencia ruso, se acusa a Rusia de ser los orquestadores, de ser quienes están detrás de este ataque. Resulta que introdujeron código malicioso en el software de Orión, de tal manera que al momento de que los clientes de SolarWinds descargaban, instalaban el software, ya estaban siendo comprometidos. Según el presidente, el director de SolarWinds, al menos alrededor de 18,000 clientes fueron comprometidos, y esto generó un compromiso a nivel mundial. Esta fue una noticia que fue una bomba cuando sucedió, porque justamente días antes se había comprometido una empresa dedicada a la ciberseguridad llamada FarEye, una de las empresas más promisorias, pioneras, porque compró Mandiant, una empresa igual muy grande de ciberseguridad, había sido afectado, y resulta que todo este acontecimiento, la causa raíz se debía al compromiso de SolarWinds. En consecuencia, y este tema no se ha olvidado, es un tema reciente, la administración de Joe Biden determinó algunas sanciones económicas a Rusia, dado pues el impacto que esto generó para SolarWinds y para sus clientes. Evidentemente el Kremlin, el gobierno ruso, pues no va a aceptar, y no ha aceptado esta situación. Sin embargo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas y sanciones en términos económicos. Ya saben que luego limitan ciertas relaciones en este sentido debido a este acontecimiento. Muy bien. El siguiente acontecimiento que vamos a ver es de Facebook. Por ahí de abril del año 2019, una base de datos con 533 millones de datos relativos a usuarios de esta plataforma, de esta red social, fueron expuestos en Internet. Datos de los usuarios, números de teléfono, cuentas de correo electrónico, entre otros datos más. Es de saber también que esta no es la primera vez que Facebook se ve comprometida por un ataque de este tipo. Desde años atrás ya había estado relacionado con ciberatacantes que estaban aprovechándose de que Facebook no contaba con los mecanismos correctos para poder garantizar la privacidad de los datos de los usuarios. Recordarán este tema tan famoso de Cambridge Analytica, que fue un tema, igual fue una bomba en su momento, ¿no? Que incluso por ahí se hablaba de la intromisión de Rusia en los comicios electorales de un expresidente de Estados Unidos, de Donald Trump específicamente, ¿no? Y que tuvo que ver también con este compromiso de Facebook, ¿no? Porque decían, bueno, Cambridge Analytica le está dando esta información a la gente que está orquestando la precampaña de este expresidente, etcétera. Entonces, pues, fue un tema que en un principio se estimó que generó un compromiso de 50 millones de cuentas de usuarios, y posteriormente se ratificó y se llegó a una cantidad de 86 millones de cuentas comprometidas por algo que aparentemente era una encuesta normal, utilizando Facebook. Sin embargo, por una falla de configuración de la misma plataforma, permitió acceder a datos de los contactos de las personas, y por eso este impacto tan inmenso que generó. Y después que esta información pues contenía datos de información del perfil de una persona, de sus preferencias políticas. Entonces fue todo un boom para Facebook, y vaya que para Mark Zuckerberg, su CEO, pues también representó una importante multa de $5,000 millones, dada pues esta situación. Y pues estos son temas que se viven al día a día. Otro de los eventos que definitivamente pues no podía dejar de mencionar, en México, diciembre del 2019, principios del 2020, Pemex, los sistemas informáticos de cómputo de Pemex se vieron comprometidos por un ransomware. Las computadoras de los empleados eventualmente vieron una ventana emergente que les pedía una extorsión tal cual, a cambio de devolverles el control de sus equipos de cómputo.
alrededor del 5% de los equipos de cómputo de Pemex en aquel entonces fueron comprometidas. Alguien pudiera decir, bueno, es el 5%, no es tan representativo, no es tan significativo, pero si entendemos que Pemex es una empresa de primer nivel con una gran cantidad de empleados, pues el 5% equivale a 10,000 equipos, el 5% equivale a 10,000 equipos de cómputo de usuario comprometidos. El ciberatacante presumía tener información como planos, información de identificación personal, datos de contratistas, entre otra información más, y pedía a cambio una extorsión de $5 millones. Otro de los temas que ya fue ligeramente, que ya se los compartí, pero sin embargo que me parece muy interesante de compartir y que tiene justamente que ver con el tema de los gobiernos de Estados Unidos específicamente. A veces uno pensaría, pues esto solamente le pasa a las personas que no tienen conciencia, a las empresas pequeñas, pues resulta que no. Hay ataques que justamente, como les comentaba, van dirigidos a gobiernos. Este específicamente se llama Cosmic Duke, Cosmic Duke o Cosmic Bird, y el nombre de Bird, de oso, tiene que ver por la atribución de Rusia, y que justamente afectaba directamente a altos funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Defensa, entre otros altos perfiles del gobierno de Estados Unidos. Este acontecimiento también fue una super noticia porque el método como el atacante se hizo del compromiso de sus víctimas fue a través de un video relativamente divertido de un monito que estaba ahí en la oficina. Entonces, pues el ciberatacante no se equivocó al pensar que mandando ese correo electrónico con un archivo adjunto, en este caso de video del monito, no se equivocó el ciberatacante al pensar que las víctimas no solamente abrirían y verían el video, sino que además lo compartieron con sus colegas, con sus amigos, y de esta manera indirectamente ayudaron indirectamente ayudaron al ciberatacante a que se hiciera más grande, a que se propagara el malware a través de diferentes sistemas. Al respecto, pues la Casa Blanca en aquel entonces emitió un comunicado y dijo, pues sí, definitivamente sí fuimos comprometidos, entre otras cosas más. Y algo que me parece muy, muy interesante es esto que comenta la Casa Blanca y dice, es una realidad que los sistemas informáticos que utilizamos son de la década incluso de los años 60, ¿no? Con aplicaciones legacy que por alguna razón desarrolló alguien más, pero si actualizas el sistema operativo deja de funcionar. Hay un argumento que me pareció muy, muy, muy divertido que dice, es una realidad que vivimos, que tenemos un Atari en épocas del Xbox, para darse una idea de cuál era el nivel de innovación de la infraestructura, incluso de gobiernos primermundistas, y que en caso de ser comprometidos, pues ponen en riesgo la seguridad nacional de todo un país, de toda una nación. Me voy a ir un poquitito más rápido porque creo que ya me estoy extendiendo muchísimo y todavía me falta bastante. Es un tema demasiado amplio y sobre cada uno de estos temas pudiera profundizar demasiado. Entonces, sin embargo, hay determinados puntos bueno, iré compartiendo y iré desarrollando con mayor nivel, si ustedes me lo permiten. Y bueno, vamos a continuar. Por lo tanto, y dado el panorama al que nos estamos enfrentando, pues debemos de estar conscientes que estamos ante nuevos atacantes, grupos de ciberdelincuentes, grupos terroristas, grupos subversivos, también conocidos como hacktivismo, que ya no es lo mismo que salgan las personas a manifestarse a las calles y a bloquear una avenida principal o el aeropuerto, sino que ahora utilizan técnicas de hackeo para poder comprometer los sistemas, ataques de denegación de servicio, ataques de web defacing, alterar el contenido de una página web de instituciones gubernamentales para poder afectar su reputación y de esta manera poder manifestar su libertad de expresión. Organizaciones, la propia competencia que platicábamos, debemos de afrontar que estamos ante nuevos tipos de ataques que son más complejos, que son dirigidos, que tienen todo el sponsorship, todo el patrocinio, el dinero, las capacidades de todo tipo y que son más difíciles de detectar. Por lo tanto, no quisiera ser desalentador, sino todo lo contrario. Quiero ser optimista, pero al mismo tiempo objetivo hasta la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Y por lo tanto, pues lo que yo les diría es que no importa de qué tamaño sean las organizaciones, tarde que temprano se van a enfrentar a un incidente de seguridad.
Hay un dato duro de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que dice que por cada empresa que sabe que está siendo afectada, existen 100 más que ni siquiera se han dado cuenta. La realidad de la situación es que hay muchas empresas que dicen, pues sabes qué, durante 3, 4, 5 años no me ha pasado ningún incidente de seguridad, por lo tanto no tengo nada de qué preocuparme. La realidad de la situación es que esta posición es demasiado, ofrece un riesgo latente debido a que aquellas empresas que no estén lo suficientemente preparadas al momento de que se enfrenten a un incidente de seguridad, pues es probable, es altamente probable que no tengan los recursos para seguir sobreviviendo. Muy bien, por lo tanto, pues hoy en día nos enfrentamos a diferentes ataques en comparación con la década de los 70, de los 80, donde quien estaba detrás del atacante pues era generalmente un estudiante que quería afectar la computadora de su compañerito en la escuela y pues lo utilizaba con un virus que generaba ahí varias ventanas emergentes. Posteriormente, pues fueron hackers nobles intentando comprometer otras redes a través de worms, a través de gusanos, de virus un poquito más sofisticados. Posteriormente, pues esto fue avanzando cada vez más, hackers malintencionados afectando aplicaciones críticas de las organizaciones, utilizando otro tipo de técnicas de phishing, de spear phishing, que son técnicas más dirigidos para los CEOs o para gente de toma de decisiones que es justamente el tipo de target, el tipo de objetivos que a los atacantes les gusta. Posteriormente, hacktivistas afectando servicios, utilizando botnets, técnicas de farming, es decir, de recolección de contraseñas para poder comprometer a su vez otros sistemas. Posteriormente, terroristas en busca de empresas, de otro tipo de cosas. Y como les comentaba, hasta llegar al punto de nation state cyber attacks, ataques del tipo nación-estado, de países en contra de otros países, y que últimamente pues ha estado muy de moda este término del ransomware, que hay muchos ransomwares que están afectando de manera proliferante y preponderante pues a diversos sectores de la industria. Muy bien, por lo tanto, pues dado el panorama al que nos estamos enfrentando, pues debemos de conocer cuáles son las principales técnicas que utiliza un atacante para, en medida de eso, poder contrarrestarlas. En esta imagen que estamos viendo a continuación, pues me gusta compartirles parte de esta idea, porque si yo les preguntara qué piensan de esta imagen, ¿ustedes qué verían? Estamos viendo un tanque de guerra que está siendo cargada por 4 soldados. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Es genuina? ¿Es verdadera esta imagen o no lo es? ¿Qué pensarían? ¿Que se trata de un Photoshop, una imagen alterada, que no es real? ¿Qué pensarían si les digo que esta imagen es totalmente auténtica y sucedió en la historia, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las técnicas que fue utilizada por el gobierno de Estados Unidos en contra de los nazis? Específicamente, ¿qué es lo que quiero decir? Este tanque de guerra era un tanque de guerra inflable, de ahí la razón por la que lo están cargando 4 soldados, y la razón por la que fue utilizada específicamente por las tropas especiales del cuartel 23 del ejército estadounidense es para utilizar técnicas de engaño en contra de sus oponentes y de esta manera hacerles creer que tenían buenas capacidades armamentistas, que tenían gran capacidad de defensivas y ofensivas, de tal modo que desplegaban varios tanques de guerra inflables, que en definitiva es mucho más barato que tener un tanque de guerra auténtico, y de esta manera, si alguien del ejército de oponente estaba sobrevolando la zona, a larga distancia podía haber una gran cantidad de tanques de guerra, incluso emitían señales de radio falsos para que los radares se confundieran y efectivamente que crearon toda esta obra de teatro tal cual para hacer creer a sus oponentes que estaban bien dotados en este sentido y de esta manera generar resiliencia. De tal modo que pues aquí viene una frase del general Sun Tzu, un general pues de la antigua China, del siglo V antes de Cristo, que tiene que ver con las técnicas del engaño y dice más o menos lo siguiente: el arte de la guerra está basada básicamente en el engaño, deception se traduce como engaño. Por lo tanto,
cuando estamos con una capacidad de atacar, hay que hacerle creer a nuestro enemigo que somos incapaces, que somos débiles. Si estamos inactivos, hay que hacerle creer a nuestro enemigo que estamos activos. Si estamos lejos, hay que hacerle creer a nuestro enemigo que estamos cerca, y si estamos cerca, hay que hacerle creer a nuestro enemigo que estamos lejos. En sí, esto es una técnica que les compartía del ámbito de la milicia, que hoy en día es sumamente utilizada en el ámbito también de ciberseguridad, que es utilizado por los ciberatacantes, y que en medida de qué tanto logremos comprender este concepto es qué tanta nivel de efectividad vamos a tener las organizaciones de poder defender en contra de un ciberatacante, de un ciberataque. Por lo tanto, rápidamente veamos cuáles son dada el concepto, dada dado lo ya platicado, pues veamos en qué consiste la anatomía de un ciberataque. Necesitamos entender cómo piensa un ciberatacante, qué es lo que le gusta, por dónde, qué tipo de técnicas, tácticas, procedimientos, métodos utilizaría para en esa medida poder aplicar contramedidas defensivas. Por lo tanto, un ciberatacante, debo de decirles que no ataca por atacar. De hecho, me atrevo a decir que es muy organizado, utiliza una metodología claramente establecida y la va siguiendo de una manera ortodoxa, utilizando diferentes modelos, principalmente del Cyber Kill Chain de una empresa de Estados Unidos, Lockheed Martin, contratista del gobierno de Estados Unidos, y que pues es uno de los modelos más utilizados en la industria para poder explicar este tema. Lo plasma en 7 principales fases, que son las fases que utiliza un ciberatacante. Un ciberatacante no ataca por atacar, utiliza las siguientes fases. La primera de ellas tiene que ver con reconocimiento. Y aquí hay una frase nuevamente de Sun Tzu, del arte de la guerra, que creo que explica muy bien esta, en términos generales, da un buen panorama del entendimiento de esta fase. Si me permiten, se los voy a decir. La frase es: conoce al adversario y sobre todo, conócete a ti mismo y serás invencible. ¿En qué consiste la fase de reconocimiento? Hay reconocimiento pasivo y activo, donde el ciberatacante lo primero que hace es explorar en redes públicas, en internet, en la clear web. En este momento de reconocimiento, de perfilamiento, no está realizando ningún compromiso. Dice, ¿para qué comprometer a la víctima si capaz que la víctima solita por ella misma está publicando esta información? Y justamente es lo que hace un ciberatacante. Lo busca en la clear web, es decir, en la internet, que es indexada por los motores más populares de búsqueda en internet, como por ejemplo Google, en busca de información de su víctima. Y resulta que en muchas ocasiones encuentra información importante. Aquí les estoy poniendo pues tres imágenes. La primera de ellas, por ejemplo, es de un perfil de LinkedIn de una persona que dice, pues trabajo en tal empresa y me dedico a administrar el directorio activo con los sistemas operativos 2008-2012, totalmente fuera de soporte. El mismo Microsoft no da soporte, y pues evidentemente es un paraíso para los atacantes. Un sistema que tiene estos sistemas operativos es totalmente comprometible. 2016 da gran parte de su perfil. Entonces, imagínense lo valioso que puede ser esta información, que es publicada por las propias personas. Imagínense el valor que tiene esta información en las manos incorrectas. El segundo punto tiene que ver, no sé si están familiarizados con este diagrama, con una publicación en Twitter que se encontró. Específicamente es un diagrama operativo de los sistemas SCADA. Un sistema SCADA pues generalmente se utiliza para la industria, para poder activar determinados servomecanismos y poder aperturar puertas, compuertas, válvulas, etcétera. Entonces, imagínense que es un sistema automático para poder controlar estos servomecanismos. Imagínense que esta información esté expuesta en internet y que alguien de igual manera no autorizado pues está ahí controlando la apertura, si está jugando tal cual como niño, la apertura y cierre de compuertas. ¿Se imaginan el impacto que esto puede tener? En tercer lugar, pues esto es obtenido igual de fuentes de inteligencia públicas sobre sistemas que utilizan cuentas por defecto, la famosa contraseña, cuenta de usuario admin, contraseña 1234, y resulta que les da el acceso.
Mucha de esta información la encontramos en la Internet ligera, en la Clear Web. Y otro tipo de información, la Deep Web, la Dark Web, pues ahí encontramos otro tipo de información que es justamente el nicho donde se mueven los ciberatacantes. Alrededor, imagínense, alrededor del 90% de la información está en la Deep Web, mientras que el 6% está en la Dark Web, el 4% en la Clear Web. ¿Qué significa? Que lo que estamos buscando en Google al menos solamente representa el 4% de lo que verdaderamente está en todo Internet. Internet generalmente se representa con un iceberg y justamente la punta del iceberg es lo que venimos conociendo como la Clear Web. Lo que está debajo del iceberg que no vemos es la Deep Web, la Dark Web, donde se encuentra otro tipo de información un poquito más de carácter ilícito y como comentaba, pues es el nicho donde se mueven los ciberatacantes. Por lo tanto, algunas recomendaciones desde el punto de vista defensivo pues tiene que ver con temas de conciencia, ser cautelosos de la información que estamos publicando en redes sociales, prevenir lo que estamos exponiendo en Internet en términos de sistemas. En muchas ocasiones publicamos servidores y sistemas que por ningún motivo deberían de estar expuestos a Internet. Necesitamos restringir el acceso, realizar evaluaciones periódicas de seguridad, monitorización de ciberinteligencia para poder detectar oportunamente esta información que está siendo expuesta y de esta manera nosotros como organizaciones, como en la parte defensiva de respuesta a incidentes, podamos enterarnos antes de que alguien más indebido se entere que estamos publicando algo indebido. Realizar análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, wargames, juegos de guerra, ejercicios de emulación de adversario, donde estemos simulando que efectivamente se está concretando un ataque y de esta manera poder evaluar cómo reaccionan las personas, qué procesos, procedimientos tenemos establecidos, qué medidas de defensa y cómo nos estamos protegiendo y de esta manera poder tener una lectura de cuál es la postura de seguridad de las organizaciones y definitivamente conciencia, conciencia, conciencia. Difundir programas de concientización. La segunda de las 7 etapas, si ustedes me lo permiten, la segunda de estas etapas que utiliza un ciberatacante es una vez que ya hizo un perfilamiento, que ya conoció a su víctima, y que ya dijo, ¿sabes qué? Esta empresa sí puede satisfacer mi necesidad, mi motivación principal, que como les comentaba, la primera de ellas es un tema financiero. Entonces, la segunda etapa tiene que ver con weaponization and delivery. Lo quise manejar en inglés porque en español se iba a traducir como armamentización, y es una palabra que podría generar ruido. Sin embargo, en diversas literaturas pues lo pueden encontrar así tal cual como weaponization. Y nuevamente, siguiendo la mecánica, la tónica de esta presentación, permítanme, le leo la siguiente frase de Alexander Hamilton, que dice lo siguiente: cuando se empuñan las armas, las pasiones de los hombres no tienen límites. En esta etapa, básicamente lo que hace un atacante es de hacerse de los medios, de las armas necesarias para poderlas entregar a su víctima, ya sea a través de una USB, a través de crear una página casi idéntica de su víctima, de un portal bancario, de una institución financiera, gubernamental, etcétera, a lo que se le conoce como web phishing, construir toda una armamentización de email phishing, que son las principales técnicas de ataque, para sí mismo posteriormente poderlas transmitir hacia su víctima. Las recomendaciones principales que tenemos que hacer desde un punto de vista defensivo, pues es identificar una línea base de comportamiento, que seamos conscientes que es normal para que en el momento en que algo malo esté sucediendo, poderlo identificar. Posteriormente, el perfilamiento y la categorización de un incidente. Es importante que con base en los signos, síntomas, lo que estamos analizando, seamos capaces de poder perfilar, tipificar a qué incidente nos estamos enfrentando y de esta manera poder aplicar las medidas de defensa correctas. Esto es tal cual como ir al médico. Y si el médico nos da un diagnóstico de otra cosa que no tiene nada que ver, pues las medidas y el seguimiento, el tratamiento que sigamos no va a ser el adecuado. Por lo tanto, a eso se refiere este punto. Identificación de bitácoras, colaborar con diferentes ambientes en el ciberecosistema, alimentar nuestras fuentes de tecnologías con diversos fuentes de inteligencia, intelligence feeds, estar colaborando, tener la conciencia de que cualquier correo electrónico sospechoso y que no esperemos no tiene por qué ser abierto, no tiene por qué ser abierto, tenemos que generar esa conciencia.
activar el doble factor de autenticación. Esto significa que no solamente nos autentiquemos a nuestros sistemas, a nuestros portales, a través de un usuario y una contraseña, sino que además añadamos otros factores como puede ser una característica biométrica o bien un token, y de esta manera, en el caso drástico y remoto que un atacante se haga de nuestra contraseña, no va a poder obtener acceso porque necesitará un segundo factor de autenticación para poder obtener acceso. Cambiar la contraseña periódicamente, seguir una política estricta de contraseñas, entre otras cosas más. Posteriormente, la siguiente fase que sigue un atacante es este tema de explotación. Nuevamente la frase del general Sun Tzu, que dice lo siguiente: el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin necesidad de luchar con él. ¿A qué se refiere esta fase de explotación? Justamente en concretar el ataque. Una vez que el email phishing ha penetrado la red víctima del objetivo, de lo que desea comprometer el atacante, lo que espera el atacante es que la víctima aperture este correo electrónico, que la víctima le dé clic al hipervínculo que viene en el cuerpo del correo, que la víctima acceda a la página web, entre otras cosas más, que la víctima, la USB que se encontró en la calle, que diga, que caiga con la idea ilusa de que se acaba de encontrar una USB y la conecte en su equipo sin saber que se está comprometiendo. Y como este caso, hay muchas anécdotas al respecto. Stuxnet, les platicaría con gusto esta anécdota que tuvo que ver con una USB comprometida. Stuxnet en el 2010, que fue evidentemente orquestada igual por gobiernos en contra del programa nuclear iraní, algo muy interesante. Entonces, lo que espera el atacante en esta fase de explotación es literal que la víctima muerde el anzuelo. Las recomendaciones, definitivamente, pues siempre va a ser un tema de conciencia, no quiero ser tan repetitivo. En términos de respuestas a incidentes, es importante identificar y sopesar el tamaño de la magnitud del incidente al que nos estamos enfrentando, qué sistemas han sido comprometidos, cuántos han sido comprometidos, y como les comentaba, el tiempo es oro, por lo tanto es importante tomar las estrategias de contención lo más pronto posible, aislar los equipos. Aislar significa apartar, desconectar los equipos de la red que han sido comprometidos, con esta finalidad de que no vayan a comprometer a otros equipos más. Evidentemente van a decir: ¿cómo, Ricardo? ¿Me estás diciendo que desconectar el equipo y que la empresa en términos operativos deje de funcionar? Evidentemente habrá decisiones que hay que tomar, que nos va a pesar más. Que se comprometan otros equipos más, o que dejemos de operar una unidad de negocio. Son decisiones que desde el punto de vista estratégico, en la fase de preparación, desde un punto de vista de incidentes de seguridad, se tienen que evaluar. Incluso llega a haber un momento que incluso se toma la decisión estratégica de decir: ¿sabes qué? Estamos en un incidente, pero ya me han pegado 4 o 5 veces. En este momento la decisión que voy a tomar es de investigar, de tomar lectura, de ver y hacerme toda la evidencia posible de lo que hizo el atacante para poderlo llevar ante instancias legales. Entonces, imagínense, son decisiones que definitivamente desde un punto de vista de alta dirección se tienen que tomar para que cuando sea un incidente de seguridad, pues que no nos tiemble la mano, y si necesitamos jalar el cable de un equipo y desconectarlo de la red, poderlos hacer de manera inmediata. No utilizar configuraciones por defecto. Un tema de segregación de la red. Me ha tocado muchas empresas que en el mismo servidor donde vive el front-end, el portal web de la aplicación, en ese mismo servidor viven otras aplicaciones, vive la base de datos, todo está puesto en un solo servidor. Entonces, el efecto dominó pues es catastrófico, porque el atacante que logre comprometer un servidor, pues ya se sirvió con la cuchara grande para poder comprometer otras cosas más. Y evidentemente, pues llevar a cabo otras de las recomendaciones, llevar a cabo una gestión de vulnerabilidades, temas de actualizaciones, correlacionar eventos, entre otras cosas más. La cuarta etapa de las 7 etapas que sigue un ciberatacante posteriormente es establecer un punto de apoyo. Para poder explicar esta slide, pues aquí viene la frase de Arquímedes que dice: dame una palanca y un punto de apoyo y moveré al mundo. ¿En qué consiste establecer un punto de apoyo? Una vez que el atacante está dentro de la red, lo que quiere es seguir comprometiendo otros sistemas. Por lo tanto, se hace uso de determinadas técnicas de tal manera que sea lo más sigiloso posible. Y para esto lo que quiero explicar es lo siguiente. En muchas ocasiones los ciberatacantes no crean que utilizan
herramientas tan sofisticadas o herramientas que son popularmente conocidas de ser utilizadas por los chicos malos, sino más bien lo que ellos quieren es pasar totalmente desapercibidos. Por lo tanto, una de las técnicas que utilizan es la llamada living of the land. Living of the land significa utilizar las herramientas nativas del sistema para seguir comprometiendo otros sistemas. Entonces, me gusta explicar este slide colocando esta imagen. Seguramente recordarán de un reality show donde pues, un explorador va en un helicóptero a 30,000 pies de altura, únicamente con un backpack, con una mochila, con los elementos necesarios, se avienta, cae en una zona pues un tanto hostil, en el desierto, en la selva, y con lo que tenga en su backpack, adicionalmente con lo que vaya encontrando en el ambiente, es lo que le va a ayudar a determinar su supervivencia. Algo similar es con los atacantes. Una vez que penetran la red, utilizan las herramientas nativas del sistema para seguir comprometiendo otros sistemas. De esta manera, nos confunde a la parte de respuesta a incidentes, a la parte de la gente, de analistas de seguridad que están monitorizando, pues van a decir, el sistema se está comportando como se debería de comportar. De esta manera, pues es como sigilosamente los atacantes pasan desapercibidos y de esta manera, pues pueden reconocer otros sistemas dentro de la red, descubrir otras cuentas, realizar escaneo de puertos, pero ya dentro de la red. Y de esta manera, moverse lateralmente para comprometer otros sistemas. Las recomendaciones, pues, evitar colocar contraseñas en texto claro, en archivos de configuración. El acceso a bases de datos debe ser siempre por un usuario y una contraseña. Me ha tocado ambientes donde ni siquiera pide una contraseña. Hace un momento hablábamos de un segundo factor de autenticación. Me ha tocado entornos y ambientes donde ni siquiera pide una contraseña. Imagínense cómo están en este sentido. Tener una lista de control de aplicaciones. Esto es súper importante y tiene que ver con definir una lista negra, una blacklist de aquellas aplicaciones que no están permitidas y únicamente definir cuáles están permitidas y el resto no deberían de estar permitidas, así sean herramientas nativas del sistema. Mantener una gestión de identidades. ¿Esto qué significa? Seguir un modelo AAA. Autentico, autorizo y doy accountability. Es decir, autentico, valido que quien está entrando dentro de mi red verdaderamente sea quien dice ser. Si yo les digo que yo me llamo Ricardo, ustedes me van a creer probablemente, pero eso no es garantía. Mi palabra no es garantía. Les tendré que mostrar una identificación oficial para realmente acreditar mi identidad. El segundo factor que tiene que ver con autorización. Soy Ricardo. ¿A qué me permites acceder? No puede ser que sea un sistema totalmente abierto que te permita tener los mismos privilegios. Hay que tener un tema de segregación de privilegios. Y el tercero, en todo momento, estar registrando los logs de qué es lo que está haciendo Ricardo. Así sea una persona legítima, puede ser que en algún momento se vuelva loco y empiece a generar disturbios dentro de la propia red o que cualquier otro tipo de compromiso. El 80% de los atacantes, es increíble, de los ciberataques vienen de la propia red interna, imagínense. Y bueno, así como estas son las recomendaciones principales que les puedo compartir en este sentido. La siguiente etapa, la quinta de las 7 etapas que sigue un ciberataque, tiene que ver con persistencia. La frase del día es la siguiente. Siempre deja una puerta abierta por si necesitas salir corriendo, pero sobre todo por si necesitas regresar por las llaves. ¿A qué se refiere la persistencia? La persistencia, como el nombre lo dice, es que el atacante quiere seguir dentro de la red. Si por alguna razón cambian la contraseña, desconectan el cable de la red, como les comentaba anteriormente, él quiere garantizar que de cualquier manera va a seguir dentro de la red. Para ello, pues utiliza diferentes técnicas, como puede ser secuestrar código legítimo, mantener procesos que se inician durante el startup, durante la secuencia de arranque del sistema, y de esta manera, pues no importa si un sistema se apaga, incluso en ataques avanzados, incluso si se formatea, él va a lograr estar dentro del sistema. Y entre otras cosas más. Las principales recomendaciones para poder afrontar esta etapa, pues, es validar que todo sistema bajo la gestión obliga a los usuarios a cambiar las contraseñas de manera periódica, identificar cuentas de usuario que no sean reconocidas o archivos inusuales,
De igual manera me ha tocado ambientes donde pues hay cuentas parásitas que ya no se utilizan y que siguen teniendo, que siguen estando activas, y lo peor de todo es que son cuentas privilegiadas y muchas de ellas no se reconocen. Le preguntas al administrador, oye, ¿esta cuenta para qué es? Dice, pues quién sabe, pero yo llegué y ya estaba. Entonces, ese reconocimiento constante de poder determinar lo bueno de lo malo, pues es fundamental. Eliminar toda cuenta que no sea reconocida, identificar tráfico inusual en la red, identificar aquellos programas y servicios que inician en la secuencia de arranque de nuestro sistema. Muchas veces decimos, mi equipo está lento, mi servidor está lento, y vemos los procesos, y hay una cantidad de procesos que ni reconocemos y que se están inicializando, y pues el síntoma de alentamiento también puede ser una señal de que algo indebido está corriendo en los sistemas. Y pues el último, evitar en la medida de lo posible el permiso de everyone. No podemos dar privilegios a nuestras carpetas, a nuestros archivos, de que cualquiera que se conecte a nuestros sistemas pueda obtener acceso. La sexta etapa, que tiene que ver con obtener y escalar privilegios, y pues aquí la frase de Lord Action, que dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que justamente tiene que ver con eso. En una etapa inicial, un atacante pues no tiene privilegios, y lo que busca justamente es después hacerse de cada vez más y más privilegios, y para ello utiliza pues diferentes técnicas, volcado de contraseñas, el uso de keyloggers, compromiso de certificados válidos, aprovechar los privilegios de una aplicación explotando determinadas vulnerabilidades, entre otras cosas más. Aquí quiero, bueno, compartirles parte de esto que les comento. Me ha tocado de igual manera ambientes donde en un archivo de texto claro, Notepad, tienen archivos que se llaman contraseñas o password, que son alusivos y que efectivamente tienen contraseñas. El otro tiene que ver con técnicas un poquito más avanzadas de Kerberos Roasting, por ejemplo, que Kerberos, que es un protocolo de red para poder conceder o denegar el acceso dentro de la red, y que está basado, pues, aquí con un poquito de contexto, pues en la mitología griega. Algunos recordarán Kerberos, que era el perro guardián del dios Hades, del inframundo, pues este perro con 3 cabezas, con cabeza de serpiente, que tenía un objetivo principal, que permitía que los muertos no salieran del inframundo y que los vivos no ingresaran al inframundo. Entonces, básicamente, él era el vigilante. El mismo concepto es adoptado y adaptado en términos de sistemas informáticos. Kerberos es un protocolo que permite autenticar quién se conecta a determinados sistemas, y la técnica de ataque que utilizan los ciberactores se llama Kerberosing, donde explotan, donde vulneran y se aprovechan de este protocolo de Kerberos para poder obtener acceso. El Active Directory generalmente es quien gestiona este protocolo de Kerberos, y una vez que un atacante ha comprometido Active Directory, pues básicamente es muy, muy difícil poder determinar o poder dar marcha atrás a lo que ya hizo el atacante. El Active Directory es el santo grial en cuestión de la infraestructura de TI de las organizaciones. Y posteriormente, esta última imagen, que tiene que ver con la captura de contraseñas en la memoria volátil. Entonces, imagínense, yo les ponía ahorita, hace un momento, el ejemplo de las contraseñas en texto claro que tenemos a veces en nuestro escritorio. Y si les dijera que en la memoria RAM también hay contraseñas, pues es también algo que utilizan los atacantes para poder obtener una lectura y de esta manera poder escalar privilegios. Por lo tanto, las recomendaciones pues tienen que ver con identificar comportamientos inusuales de los sistemas y de la red, no guardar contraseñas en texto claro, actualizar el sistema operativo, que justamente en versiones obsoletas, principalmente de Windows, es por ello que guarda contraseñas en texto claro en la memoria RAM, en la memoria volátil, y de esta manera pues los ciberatacantes aprovechan estas debilidades en aquellos sistemas que no han sido actualizados. Prescindir del uso de cuentas de servicio innecesarias, lo que comentaba igual anteriormente, aquellas cuentas que no se reconozcan. Prevenir el uso de la misma contraseña. De igual manera me ha tocado ambientes donde la misma contraseña que utilizan para conectarse a un determinado sistema es exactamente la misma contraseña que utilizan para conectarse en muchos sistemas más. Entonces, pues ahí el efecto colateral pues es un efecto tipo dominó al momento de que un ciberatacante se hace de tan solo
una contraseña. Y finalmente, pues esto es algo que también sucede muy a menudo, que las personas al momento de que se van a registrar a un determinado portal para descargar de manera gratuita un software, se registran y ponen los datos, cuenta de correo electrónica corporativa, su contraseña. El día de mañana surge una brecha de datos, el periodicazo que la empresa de Adobe, de LinkedIn, de Uber, de Yahoo fueron comprometidas y en consecuencia nuestros datos y las contraseñas que colocábamos. Y de esta manera, pues un atacante utiliza estas fases que comentaba en un principio de reconocimiento, escalamiento de privilegios, persistencia, para poder penetrar la red y hacerse cada vez de más poder. Y finalmente, la séptima y última etapa que sigue un atacante, que tiene que ver con el seguimiento y borrado de huellas. Y aquí no podía existir una mejor frase que de Sherlock Holmes, que dice: datos, datos, datos. No puedo hacer ladrillos sin arcilla. Y que los atacantes saben perfectamente bien que, como toda actividad ilícita, no permitida, criminal, pues ellos necesitan borrar todas sus huellas con la finalidad de que no sean identificados. Por lo tanto, pues utilizan técnicas de exfiltración. Una vez que han comprometido la red, generalmente comprimen los archivos de su interés, los cifran y los mandan del lado del atacante, y posteriormente utilizan técnicas de borrado de logs para no dejar un rastro, y de esta manera que sea más complicado desde un punto de vista de seguridad, pues poder generar esa trazabilidad. Las recomendaciones para poder prevenir, anticiparnos y reaccionar ante esta etapa que utilizan los ciberactores, pues es supervisar el tráfico de la red, reconocer nuevamente lo que es debido de lo que es indebido, inspeccionar el tráfico cifrado, porque son los protocolos a través de los cuales el atacante va a utilizar para que un SOC, un centro de monitoreo de seguridad, no pueda detectar estos eventos. Entonces hay que inspeccionar el tráfico SSL, hay que abrir el tráfico SSL, analizarlo, mantener una red segmentada para poder prevenir, contener el impacto y aplicar técnicas de reversing, de ingeniería de malware, de forense digital, para poder estudiar y contestar las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y quién lo hizo? Dicho lo anterior, si yo les dijera, y bueno, en esta parte igual sí, para hacerlo más dinámico, ya no seguir hablando tanto, si yo les dijera que la ciberseguridad es el componente de un automóvil, sabiendo que pues es una parte importante, ¿cuál sería la parte más importante que ustedes pensarían cuál es la parte más importante de un automóvil? Aquí en lo que agarro un poquito de aire, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna idea. Nos dicen que el motor, nos dicen que la dirección del auto. Muy bien. Francisco nos dice que la dirección, los frenos y luces. Excelente. Si yo efectivamente, gracias. Habrá quien diga, pues la carrocería, porque es importante que mi automóvil esté bonito. Habrá quien diga el motor, como ya lo comentaron, el seguro del auto, el volante. Sin embargo, y ya lo comentaron, y me da gusto que lo hayan mencionado, porque es un tema de reflexión justamente esto. La parte más importante de un automóvil son los frenos, porque de nada sirve que yo tenga el vehículo más aerodinámico, el vehículo que pueda acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 10 segundos. De nada sirve nada de eso si no voy a poder frenar en tiempo. Entonces en 10 segundos me voy a matar si tengo un Ferrari o lo que sea. La parte más importante definitivamente, y gracias, y bien para quien lo comentó, digo en general a todos, definitivamente son los frenos, siguiendo bajo esta tónica. Me gusta porque estamos generando, estamos entendiendo esta parte. Posteriormente, pues, dicen por ahí, pues todos tenemos un plan. Si ustedes le preguntan a diferentes administradores de sistemas, de la alta dirección, etcétera, si tienen un plan, ellos van a decir: claro que sí, tengo un plan. Es más, estoy hasta certificado por ISO 27001, por diferentes marcos de la industria, mejores prácticas. Todos, en tiempos de paz, todos presumen tener un plan.
hasta que se materializa un ciberincidente y pues literal, como dice aquí la frase del ex campeón Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que de pronto recibimos un knockout, un puñetazo en la cara. Por lo tanto, pues debemos de ser conscientes que muchas organizaciones definitivamente no cuentan con un plan de respuesta a incidentes, manejan en caso de que sí lo tengan, lo manejan de una manera desorganizada, no tienen una manera formal de poderlo realizar, tienen una escasez de manejo de incidentes de forma real, es decir, recordarán que al principio de la presentación les comentaba que una de las recomendaciones es realizar ejercicios de wargames, ejercicios de guerra, ejercicios de emulación del adversario. Todos dicen estar bien, pero nadie de ellos hace simulaciones como tipo simulacro, ¿saben? Entonces, por lo tanto, se tiene una idea subjetiva de lo que es estar preparado en papel a estar preparado en una emulación, en una simulación lo más real posible para poder medir la postura de seguridad. Y el último de ellos es que muchas empresas no tienen un CERT, un equipo de respuesta a incidentes, es decir, dentro de sus ambientes. Por lo tanto, pues es importante primero que nada ser conscientes en dónde estamos parados, hacia dónde queremos llegar. Es importante tener esa objetividad para reconocer esto, poder realizar una prospección de cuál es el nivel de madurez al cual podemos aspirar y de esta manera poder llegar a un estado óptimo. De tal modo que pues un plan de respuesta a incidentes de seguridad por diferentes marcos de la industria, este principalmente está basado en NIST en su publicación especial 800-61, se compone principalmente de las siguientes etapas. Desde un punto de vista ahora de ciberseguridad, desde un punto de vista defensivo. Hace un momento veíamos las 7 etapas como piensa un ciberatacante, por lo tanto imagínense, si ellos tienen una metodología, sería irónico que nosotros no tuviéramos alguna desde un punto de vista defensivo. Las fases que seguimos desde esta postura de defensa, de ciberseguridad, pues se compone por una fase de preparación donde constantemente pues estamos capacitándonos, identificando qué tecnología podemos colocar en términos de visibilidad y poder detectar de manera proactiva, firmar lazos de colaboración con diferentes sectores de la industria para poder propiciar estos ambientes seguros. Posteriormente, pues la fase de detección análisis, donde principalmente se concreta a través de un SOC, un Security Operations Center, donde los analistas de seguridad están analizando en tiempo lo más cercano al real, near real time, el tiempo más cercano al real, 24/7, los 365 días del año, estar analizando, identificando comportamientos inusuales, estar realizando una investigación constante de tal modo que cuando se materializa un incidente de seguridad, poder reconocerlo, perfilarlo, contenerlo. Recuerda que les mencionaba lo de jalar el cable, erradicarlo, recuperar, normalizar las operaciones. Si ya desconecté el cable, ahora que ya garanticé que el equipo está libre de riesgo, volverlo a reincorporar a la red y posteriormente pues tener una sesión de lecciones aprendidas, un tema más reflexivo de qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar y poder alimentar la fase de preparación. Y todo esto es un proceso cíclico de mejora continua que constantemente se va afinando para poder mejorar la postura de seguridad. Por lo tanto, pues tenemos seis principales retos clave. El primero de ellos son conocer estas premisas. Toda organización, tarde que temprano, va a ser comprometida, como se los comentaba. Esto no es un mal augurio, pero es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que vivir en una realidad y ser objetivos. No es ser pesimistas, sino tenemos que anticiparnos para lo peor, desear lo mejor, pero anticiparnos ante lo peor para poder salir adelante. El segundo es que pues todos estamos sometidos, las personas, todos estamos sometidos ante un ciberataque, las personas, los países, las organizaciones. El tercero de ellos es que el enemigo ha cambiado, utiliza cada vez técnicas más avanzadas. El cuarto, los altos niveles estratégicos, si bien no son técnicos, deben de entender y comprender que la inversión de ciberseguridad es un hecho. Me da gusto que uno de los Cyber Security Facts es que ya están generando más conciencia. Esto es promisorio para las organizaciones y para nosotros mismos, como les comentaba. El quinto es que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Todo es tema de paradigmas, de culturas. Las personas somos el eslabón más débil, por lo tanto no podemos esperar que las cosas cambien si nuestro mindset, nuestra manera de pensar,
no es la mejor de todas. Y el sexto de ellos es que necesitamos un ambiente colaborativo. Imagínense, sería irónico creer que los ciberactores, los ciberatacantes, ellos colaboran, se hablan entre ellos. Sería irónico creer que nosotros, los chicos buenos, que creamos entornos seguros, sería irónico que no propiciáramos estos ambientes. Entonces es importante la colaboración, el networking entre las personas, las organizaciones en pro de la ciberseguridad. Finalmente, pues debemos de estar conscientes en que vivimos en una era de la transformación digital, cada vez estamos más hiperconectados y la preparación lo es todo. Si nosotros contamos con una estrategia que esté basada en procesos bien documentados, que estén alineados a códigos de mejores prácticas de la industria, primero de ellos. Segundo, que tenemos la tecnología correcta en los lugares correctos. Y tercero, que la gente que está protegiendo a las organizaciones está adecuadamente capacitada. Si nuestra estrategia de ciberseguridad descansa en estos tres principales perfiles, definitivamente es una realidad que al momento de que nos afrontemos a un incidente de seguridad no va a ser fácil. Pero si tenemos estos tres componentes, tampoco tiene por qué ser una situación que nos termine por volar la cabeza. Entonces, de esta manera vamos a ser más resilientes y poder propiciar ambientes cada vez más seguros. Pues bien, creo que me prolongué un poquito, pero finalmente pues ya no sé si siguen ahí, ya los dormí. Seguimos, si nos da oportunidad, seguimos a esta etapa de preguntas y respuestas. Me gustaría escucharlos si tienen una inquietud y con mucho gusto poderlo aclarar en la medida de lo posible. Claro que sí. Muchas gracias por tu charla súper completa. Realmente ha valido mucho la pena el que te hayas dado la oportunidad de extenderla. Creo que es muy valioso para nosotros. Y si ya tenemos algunas preguntas, igual convoco a nuestros asistentes que los que quieran tomar la palabra pueden levantar la mano y les podemos abrir el micrófono para que nos las expresen. Asimismo, bueno, pueden hacer uso del panel de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos una pregunta ya de Juan José López que quiere tomar la palabra. Entonces, Juan José, si te parece, te abro el micrófono para que nos platiques. Listo, Juan José, ya puedes abrir tu micrófono. Gracias. No, Froilán, eran las preguntas, me equivoqué, perdón, una disculpa. Excelente plática, Ricardo. Me pareció muy interesante, la verdad. Muchas gracias, me da gusto que te haya gustado. Gracias. Gracias, Juan José. Tenemos también a otro de nuestros asistentes que levanta la mano. Filberto Durán, por favor, si quieres tomar la palabra, abro tu micrófono. Listo, ya lo puedes abrir. Filiberto. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Ok. Había puesto mi pregunta en el chat porque dije por si no me toca, pero qué bueno que tuve la oportunidad de preguntar. Para mí, bueno, pues es muy enriquecedor todo este material que nos está compartiendo Ricardo. Creo que tiene una excelente didáctica, mantiene la atención de nosotros y maneja una terminología bastante entendible, sobre todo por si hay personas que no somos del área de TI, ¿no? Pero mi pregunta va en este sentido porque pareciera que no conocemos el equilibrio. Yo pienso, ¿cómo podemos implementar una estrategia que sea lo suficientemente segura sin que sea percibida por el usuario como una medida asfixiante? Es decir, ni tan segura la red, ni tan abierta para tenerlos contentos. Sí, excelente pregunta. Pues mira, generalmente pues esto, como comentábamos hace un momento, tiene que ver con romper paradigmas, con temas de cultura que no vean a la ciberseguridad como una manera en que se les está espiando, sino todo lo contrario. Hay que hacerlos parte, la ciberseguridad es de todos, de las personas, no solamente de la gente que nos dedicamos del área de ciberseguridad, sino de muchas otras áreas. Por lo tanto, el tema de concientización es fundamental. Un esquema, me atrevería a decir, en términos hasta de recompensas, en el sentido de que sean conscientes de que lo hacemos por su bien, más no por estar
propiciando el ambiente del Big Brother, de estarlos vigilando, hacerlos conscientes que los estamos protegiendo y que somos el policía bueno, que verdaderamente los está cuidando. Entonces, yo me inclinaría ahí por un tema de concientización, donde definitivamente la alta dirección estratégica tiene que ser consciente. A veces, si un usuario abre un correo de phishing, que sepa que no se van a tomar medidas drásticas, pero que es importante reportar ese correo de phishing. Por ejemplo, hay diferentes mecanismos donde si un usuario es consciente de que está recibiendo un correo que no reconoce, que lo pueda reportar. Me inclinaría por temas de concientización, invitarlos a este tipo de charlas, que es un tema que pues ya todos se tienen que conocer, y en medida de qué tanto lo conozcan es como van a poder tener menos resiliencia a este tipo de eventos. Muchas gracias, muy amable. Sí, gracias a ti. Muchas gracias, Filiberto. Tenemos también otra pregunta de Julisa Carballo. Ella nos dice, ¿qué opina de la poca cultura que existe sobre el cuidado de la información personal en redes sociales? Pues definitivamente es algo que tenemos que cambiar. Sí, lamentablemente lo que exponemos en las redes sociales, pues como comentaba, en las manos equivocadas puede ser drástico. Me ha tocado gente que publica: estoy ahorita en tal restaurante, la posición geográfica. Imagínense el tipo, el impacto que puede generar si está en las manos incorrectas. Definitivamente es un tema, es un punto que pues sí se tiene que atacar. Hay diferentes organizaciones que pretenden educar a la gente, a los niños, a los adolescentes sobre el uso de las tecnologías de la información. Creo que definitivamente es un tema igual de paradigmas y que se tiene que cambiar, y justamente por ello es que comentaba en uno de los Cybersecurity Facts que los millennials, la gente, pues somos el eslabón más débil y los más propensos a un ciberataque, pero justamente en medida de, así como adoptamos las nuevas tecnologías, también hay que adoptar los nuevos mecanismos de defensa y que seamos conscientes. Definitivamente estamos gateando, estamos en una etapa inicial, pero es un tema que tiene que ir cambiando. Lamentablemente, un tema cultural, es un tema radical de la mentalidad de las personas, que no sucede de un día para otro. Generalmente obedece a una curva de aprendizaje para poder generar este tipo de conciencia, pero yo creo que más allá de, es cierto, México, pues no tenemos una buena posición ahí al respecto en términos de leyes, ni se diga, pero es un tema que nos aqueja a nivel mundial en mayor o en menor medida, pero pues al igual que muchos otros riesgos de la vida cotidiana, pues son temas que tenemos que generar conciencia a través de las organizaciones, a través de la misma familia, así como a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, les hablamos de temas de seguridad física, de no salgas por la noche. Pues es un tema que hay que concientizarlo, de no publiques esta información en redes sociales. Es un tema que yo creo que también debe nacer de las familias, y es un tema que yo creo que con el paso del tiempo pues se va a venir concretando. Muchas gracias, Ricardo, por la respuesta. Tenemos también otra más que nos dice Ulises, ¿hay forma de que el video se pueda emplear dentro de una sección de clase para los estudiantes? Por supuesto, habla de este video que próximamente estará publicado. De acuerdo, excelente. Muchas gracias. Ricardo, también nos pregunta Sigfrido Ramírez, ¿hasta dónde éticamente debemos de estar en la ambigüedad de tener que aprender de las herramientas de hacking, que al final del día debemos saber cosas de hacker para poder estar en un blue team? Sí, definitivamente, y esto es como la Liga de la Justicia les comentabas, tenemos que es un tema de convicción, de que estamos para proteger. Al igual que en la vida, nos podemos portar bien y nos podemos portar mal. Tenemos que ser conscientes de las consecuencias que ello genera, y definitivamente pues debemos de estar conscientes que pues
todo gran poder implica una gran responsabilidad, porque justamente las mismas herramientas de seguridad defensivas pues pueden ser utilizadas con fines maliciosos. Entonces es un tema de convicción, es un tema de saber que estamos del lado del blue team, efectivamente, y bien categorizado, y no del lado de un black hat, ¿no? Del lado de un chico malo. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta también que nos quieren hacer de viva voz. José Jaime Huerta, si te parece, abro tu micrófono. Bueno, ya estás con el permiso, puedes abrir tu micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos. Ah, perfecto. Más que pregunta, me gustaría participar, ya que hace un momento platicaban de los incidentes de ciberseguridad, ¿no? Eh, bueno, al menos a mí en la experiencia que tengo ya de seguridad, algo que me ha funcionado o que le ha funcionado a la institución donde laboro es tener un plan de continuidad empresarial, el BCP, ir documentando paso a paso cada vez que, como tal, en esta no hemos tenido incidentes de seguridad, pero a lo mejor sí incidentes tecnológicos. Pero todo esto, al tenerlo documentado, las lecciones aprendidas, día a día nos vamos preparando para en caso de tener algún incidente, ¿no? Yo sí he sufrido ya un incidente de ransomware en otra institución y pues ahí no tenían un BCP ni un DRP bien estructurado. Y, y sí nos fue muy difícil salir de este caso, ¿no? Fue muy sonado en las noticias, también fue un caso de un banco, pero pues yo creo que de ese incidente que me tocó vivir, yo creo que sí he aprendido mucho y hoy en día ya también hacemos temas de concientización, a lo mejor pruebas de nosotros con herramientas hacemos pruebas, mandamos un correo de phishing para ver quién de la institución cae y darle, como dice, ¿no? Esta concientización, retroalimentación, exámenes para que ellos, los usuarios, se vayan preparando. Sí, gracias, José Jaime. Sí, definitivamente, pues todos estos planes de seguridad de la información, los Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, respuesta ante ciberincidentes, pues son planes que están totalmente interconectados, no los podemos ver como estrategias separadas, sino forma parte de la estrategia de ciberseguridad. Y pues sí, definitivamente, por ejemplo, como bien lo comentabas, no puedo estar más de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Si se tiene un buen esquema de un DRP de respaldos, pues un ransomware no tendría por qué ser algo que nos impactara tan gravemente, ¿no? Sin embargo, pues sí, ante el déficit de este tipo de planes, pues todo se ve afectado, la continuidad de las determinadas unidades funcionales del negocio, el efecto dominó que platicábamos, ¿no? O sea, son planes que están totalmente interconectados. Bien, pues muchas gracias, José Jaime, por tu intervención. Tenemos otra pregunta más que nos hace Máximo Anguiano. Nos dice, en la plática se habló de ser una parte buena. ¿Tendrías alguna página, foro o grupo donde como comunidad nos podríamos unir a combatir estas malas prácticas que los que tienen esta habilidad informática mal utilizada? Sí, por supuesto, pues en términos de comunidades, pues están los CERTs, los equipos de respuesta a incidentes de seguridad. También hay diferentes tipos de instituciones, como lo es el SANS Institute, que permite crear este tipo de foros de intercambio de información, de experiencias, de anécdotas. Específicamente, pues hay algunos que son libres, sin costo, hay otros que son de paga. Por ejemplo, el FIRST, el Forum of Incident Response Team, pues una persona se puede afiliar a este foro
para poder compartir información y poder estar interactuando con diferentes equipos de respuesta a incidentes a nivel mundial. Entonces, pues yo diría los CERTs, el FIRST y la comunidad del Incident Storm Center del SANS, pues definitivamente son buenos foros para poder colaborar en este sentido. Muchas gracias, Ricardo. Pues ya vamos con los tiempos. Si te parece, tal vez un par de preguntas más que tenemos por aquí. Filiberto también nos pregunta, ¿qué tan recomendable resulta implementar una política de sistema cerrado? Es decir, brindar acceso a la red únicamente a usuarios y equipos identificados. ¿Qué tan complicado es? ¿O cuál fue la? ¿Qué tan recomendable? Ah, ya. No, pues totalmente. O sea, sistemas del tipo single sign-on, por ejemplo, que de tal manera que el usuario no conozca las contraseñas, sino más bien que sean a través de otros sistemas quienes le delegan o le autorizan este tipo de sistemas, pues es totalmente recomendable. Pues hay diferentes marcas, nombres de marcas de tecnologías para poder realizar este propósito de gestión de cuentas, de validación que quien se conecta sea el indicado, etcétera. Pues es totalmente recomendable en este sentido, ¿no? Lo que hay más bien el reto, pues es cómo se invierte en este sentido y que también es adoptado por las personas. Pero pues sí, el término de garantizar la identidad de incluso los administradores de sistemas, pues es fundamental. Gracias, Ricardo. Y tenemos una pregunta que creo que es una de las más recurrentes en las distintas organizaciones, para nosotros como educación superior y yo creo que para cualquier organización. Nos dice Francisco Orozco, lo más difícil es convencer a la alta dirección de la ganancia directa obtenida de la adecuada planificación e implementación de mejores prácticas. Poco ven las ventajas hasta que se ven afectados. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo y pues yo creo que cada vez que surgen estas noticias, pues en cierto punto pues sirven para generar este nivel de conciencia. Sí, en un principio parte de lo que comentaba, ¿no? Muchas veces lo ven como, esto finalmente, un plan de respuesta a incidentes, invertir en ciberseguridad, muchas veces es analógico a un seguro, ¿sabes? Dicen, pues ¿para qué un seguro si nunca lo voy a utilizar? Pero justamente es eso, ¿no? Esperar que nunca lo utilices, pero si sucede una situación drástica, pues tener ese plan alternativo que te permita poder seguir adelante. Pues sí, o sea, lo que comentaba, necesitan realizar diferentes ejercicios, el tema del ROSI, del Return Over Security Investment, de saber que lo que están invirtiendo pues realmente es redituable y hoy en día incluso pues ya muchas instituciones pues sí están generando ese presupuesto para poder invertir en temas de ciberseguridad. Es un tema que no fue fácil adoptarlo por la alta dirección. Definitivamente son los que menos aceptan en un principio, pero creo que cada vez se ha ido generando más conciencia en este sentido. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos nuestros asistentes que muy activamente se han involucrado con la charla. A mí me gustaría regresarle la palabra a la maestra Esther para el cierre de la sesión. Y bueno, pues nuevamente agradecerte mucho, Ricardo. Por cierto, el maestro José Luis se disculpa, tuvo que moverse a otra sesión, pero bueno, igual muy agradecido con tu participación, Ricardo. Gracias Maestra, a ustedes. Muchísimas gracias, Freud, y muchísimas gracias, Ricardo, por esta presentación. Desde la coordinación del Grupo de Seguridad de la Información, que estamos organizando estos seminarios quincenales en donde, en apoyo precisamente a la difusión de la cultura de la seguridad de la información, estamos gestionando por cada mes una diversa temática y para esta ocasión de noviembre, como lo decía al inicio, estamos trabajando sobre gestión de incidentes. Te agradecemos mucho la presentación del seminario Respuesta a Ciberincidentes, entendiendo la anatomía de un ciberataque, en el cual se nos permitió abrir un espacio de reflexión sobre este daño que pueden ocasionar los ciberincidentes, ¿no? La superficie de ataque, que nos platicaste también, muy interesante el diagrama, las etapas de las técnicas de ataque, estas 7 etapas muy interesantes, y sobre todo esas recomendaciones que nos dejaste conocer por cada una de ellas, ¿no? En ese sentido, también tuvimos una participación muy interesante y muy importante, ya lo comentaba Freud, con todas las preguntas de los compañeros que se conectaron.
y que, bueno, pues ya algunos de ellos nos han estado siguiendo cada 15 días y, bueno, que pudieron resolver sus dudas, compartir también a su vez sus conocimientos sobre la gestión de ciberincidentes. Esperamos poder contar nuevamente con alguna otra ponencia, Ricardo, en la siguiente emisión de seminarios que organizaremos y en la que nos puedas seguir compartiendo tus conocimientos y tu experiencia. Y bueno, pues de esta manera, a nombre del maestro José Luis Ponce, director de TI de Anuyestic y de una servidora, estaríamos cerrando la presente charla. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente emisión del seminario, que ya será pues evidentemente para el mes de diciembre. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan excelente día. Hasta luego. Buena tarde. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Hasta luego.